Bueno, muy buenos días a los que nos están escuchando en el día, muy buenas noches los que nos están viendo en la noche. Les habla Jonathan Alzuru. Estamos con ustedes en este programa Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Eh, Les invitamos a seguirnos, a darle a la campanita, a suscribirse, a compartir, porque de esa forma podemos seguir con este proyecto que tenemos el profesor José Rafael Herrera, que para mí siempre es un honor contar con él, y yo, José Rafael. Hola, buen día para todos, así sea de noche o de mañana. Em, Bienvenidos a este programa, una nueva edición, además con un invitado especial, Johan López, que es profesor de la Universidad Central de Venezuela y que es una persona de mucha valía para tanto para Jonathan como para mí. Así que, bueno, vamos a tratar de comenzar a desarrollar estas ideas. Por cierto, en un momento tan complicado, tan amargo como el que estamos viviendo en los actuales tiempos, ¿no? Especialmente nosotros los venezolanos. Jonathan, sería bueno que eh, le tomaras la palabra y le preguntaras a Johan para ver si comenzamos el tema. Sí, Johan López está trabajando ahorita en la Universidad de la Patagonia, ¿no? Australia, Argentina. Oh, wow. Es especialista en comunicación política, y sobre todo un tema coyuntural. Bueno, en principio, danos tu visión de lo que ha sucedido esta semana. Estamos grabando este programa hoy, 25 de enero, y han sucedido eh, varios acontecimientos, pues la toma de posesión de Trump, Marco Rubio como secretario de Estado, han salido las noticias, por lo menos desde acá de Chile, muy impactante, que la muerte del teniente Ojeda fue realizada por encargo del gobierno de Venezuela. Lo ejecutó el Tren de Aragua. En Estados Unidos también capturaron a uno de los principales del Tren de Aragua. También por otro lado, se están planteando unas elecciones en Venezuela por parte del gobierno. Bueno, te planteo un menú para que tú escojas por Sí. dónde arrancar. Decía yo hace un momento que estábamos viviendo un momento complicado, no por casualidad. Y fíjate que primero agradecido por la deferente invitación a este programa tan necesario. Yo creo que programas como este sirven para activar lo que siempre digo, la masa crítica, para que la gente pueda tener un criterio, digamos, eh, con el auxilio de la academia, de los investigadores, de los académicos en general, ¿no? Eso también es importante. Yo creo que es una labor importante la que están acometiendo ustedes, ¿no? Para tratar de entender el abigarradísimo panorama político, económico y social venezolano, ¿no? Fíjate que llama la atención cómo se vienen sucediendo una serie de situaciones, ¿no? La toma de posesión de Maduro el 10 de enero, la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero, ahora la investigación que se está sustanciando en Chile a propósito del asesinato del teniente Ojeda, ¿no? Donde parece que existen pruebas de convicción que efectivamente vinculan al gobierno nacional y específicamente a una figura, digamos, cimera dentro del esquema político gubernamental que es Diosdado Cabello en Venezuela. Asimismo, bueno, el nombramiento de Marcos Rubio como secretario de Estado, ¿no? en, en Estados Unidos por parte del presidente Trump. Es decir, se está moviendo el panorama político alrededor, ¿no? de Venezuela. Yo creo que
el gobierno de facto, el gobierno usurpador, y creo que hay que decirlo así, esto no es una posición político-partidaria, hay que también enfatizar eso, esto no tiene que ver con una posición política mezquina, partidaria, ¿no? De seguidismo político-ideológico por un partido o por una facción específica, sino que es una descripción objetiva de lo que pasa en Venezuela. Alguien dijo que ganó, no mostró los resultados, el TSJ sacó una sentencia, la número 31. Esa sentencia número 31 en el numeral 6 exhorta al Consejo Nacional a publicar la Gaceta Electoral como lo establece el artículo 155 de la LOPRE, y ni siquiera la propia sentencia espuria del TSJ es acatada por el CNE. Imagínense dónde estamos nosotros ubicados, ¿no? Que esto es terrible. De tal manera que en Venezuela ahora mismo, sin ningún tipo de miramientos, ni ambajes, ni comedimientos, hay un gobierno usurpando un poder, nada más y nada menos que el poder ejecutivo, y eso hay que decirlo abiertamente, ¿no? Porque los elementos para decirlo, para señalarlo, son elementos descriptivos, no tienen que ver con cálculo político partidario de ningún tipo. Ahora, yo creo que las señales que está enviando a propósito de la asunción de Trump, que está enviando el gobierno de Donald Trump hacia el gobierno venezolano, me parece que son claros y contundentes. Recientemente, hace 2 días, escuchamos al embajador de Estados Unidos en la OEA mandando una línea fuerte en contra del gobierno de Maduro, donde dice que es un usurpador, donde dice que hubo unas elecciones, que el gobierno birló la voluntad popular y que, en consecuencia, el gobierno venezolano es ilegal, ilegítimo e ilegal. También llama la atención la fuerte declaración que hizo el diputado uruguayo, perdón, el representante uruguayo en la OEA, donde también alzó la voz de manera muy nítida y fuerte para llamar a las cosas como son, Maduro como usurpador. A mí me parece que otro elemento importante, ¿no?, de estos últimos días es que se ha llamado a un proceso electoral donde incluso se han adelantado elecciones, ¿no? Por ejemplo, la elección de la Asamblea Nacional formalmente correspondería hacerse a finales de este año, en 2025. Maduro y sus secuaces, es decir, Maduro y su Estado, porque en Venezuela también hay que decirlo, en Venezuela no hay separación de poderes, hay una suerte de estructura monolítica, eh, digamos trifásica, que es el gobierno Estado-partido, que actúa de manera coordinada, orgánica, monolítica, y donde no hay disonancias. Todos allí hablan un mismo idioma, todos allí siguen un mismo lineamiento, es una voz absolutamente monocorde que actúa conforme a los imperativos del gobierno, ¿no? Que digamos es el que empuja todo. Entonces, bueno, se ha llamado a un proceso electoral, se quieren adelantar elecciones, pero además, sobre ese adelantamiento de las elecciones, habría que colocar una cereza sobre el pastel, una reforma constitucional. Bueno, señores, debe ser que el proceso electoral del 28 de julio fue una cosa maravillosa, extraordinaria, donde no se violaron ninguna normas, donde el artículo 5 de la Constitución no se violó, ¿no? Donde el artículo 155, el 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales tampoco se violó de manera flagrante. Y bueno, como todo se hizo maravilloso el 28 de julio de 2024, bueno, vamos a procesos electorales adelantados, pero además, sobre la base de eso, vamos a hacer una reforma constitucional, ¿no? Para seguir dándole más poder a un gobierno que tiene todos los poderes secuestrados para sí. De manera que ese es un panorama terrible. Pero además, entiendo también que se están moviendo factores, incluso factores más o menos, bueno, más o menos no, aliados al gobierno como Lula, como Petro, como Sheinbaum, en algún momento se van a ver impedidos a levantar la voz, porque es imposible que se siga sosteniendo un gobierno sobre la base de tanto despotismo, sobre la base de tanto atropello a las libertades más esenciales y más básicas de un país. Eso es lo que está pasando en Venezuela y eso en términos generales es un pantallazo de la realidad política social de Venezuela. En Venezuela, repito, insisto enfáticamente, hay un gobierno usurpando unas funciones porque ese gobierno no ganó. Es como la metáfora que escuchaba por ahí de manera muy popular, pero tiene toda la razón. Cantó lotería el gobierno,
se llevó el premio y no mostró el cartón nunca. Pero además se gastó el premio en rumba, en lo que sea. ¿Verdad? A propósito que las rumbas tienen un carácter constitucional. Imagínate tú dónde estamos viviendo. Es decir, esto es la distopía total, ¿no? Imagínate dónde estamos ahora mismo. Por cierto, que el gobierno medra, avanza sobre la base de la anomia social. Es decir, ese es no su fundamento, pero sí su hábitat, ¿no? En el que se siente más a gusto. Él avanza sobre la base de la desinstitucionalización, sobre la base de un proceso, no sé si anómico, pero sí preanómico, pudiéramos decir, ¿no? Sí, sobre eso avanza el gobierno, sobre eso el gobierno se siente bien. Un gobierno, como lo decía en algún momento Jesús Puerta de la Carabobo, pranático, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad que tenemos y es realmente terrible y desoladora, pero yo tengo la convicción, no un asunto de fe, la convicción de que esta situación va a cambiar y tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque ya no se soporta tanto paraduismo, ya no se soporta tanto atropello a las normas elementales de la democracia y del republicanismo más básico. Oye, yo estoy muy complacido con tu palabra porque, entre otras cosas, el jueves pasado escribí un artículo que se llama precisamente de la usurpación y la argumentación que yo hice fue, grosso modo, lo que tú estás argumentando en este momento, de manera que eso además me da mucha satisfacción porque, digamos, no se trata de una opinión subjetiva, sino que se trata de una cosa, caramba, que objetivamente uno puede medir, porque es eso, es, digamos, constitucionalmente hablando, jurídica y políticamente hablando, lo que se conoce como una usurpación, un zarpazo. De lo más vulgar. A mí siempre estos tipos me recuerdan los tiempos de las tres gracias, ¿no? De los jueves de las tres gracias, porque es más o menos lo mismo siempre, ¿no? Es decir, es aquella especie de eh, hostigamiento permanente, de violencia permanente, de saqueo permanente, pero entonces cuando las cosas se le complicaban, iban al recinto universitario a resguardarse, ¿no? Son los mismos tipos estos. Bueno, digamos, sumado algunas ovejas de la Academia Militar como Diosdado Cabello, que también en aquel momento ya estaba muy cercano a estos tipos, ¿no? Eh, yo comparo esta situación con esa película Godfellas, eh, porque empezaron siendo unos malandros desde muy temprana edad y ahora se han convertido en unos empresarios del poder. A esa cosa la denomino gangsterilidad. Es decir, a mí me parece que en Venezuela reina un gangsterato. Son gángsters. Y además, en el sentido estricto del término, es decir, estamos hablando de unos tipos que hacen negocio con los bienes de la nación, pero aparte de eso han utilizado a la nación para hacer un gran mercado de droga que tiene por lo demás un enorme peligro porque es como enfermar al continente americano y quizá al europeo con todo este tráfico enorme, este gran negocio que tienen montado de la droga, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre esto. Sí, fíjate que hay elementos también que vinculan a Venezuela y al gobierno venezolano específicamente con estos, estos cárteles de la droga. Recuerda que para 2007, imagínate tú, 2007 ya hace 18 años, Walid McClay hacía declaraciones, ¿no? Que es un narcotraficante, Así es. Feso. Walid McClay hacía declaraciones hacia 2007 en contra de un joven ministro de Interior y Justicia llamado Tarek El Aissami, que hacía negocios, dice él, ¿no? Que hacía negocios con el hermano de Tarek El Aissami, ¿no? Para el tráfico de droga.
Y bueno, esas denuncias, entre otras, las presentó en su momento Ismael García. Y bueno, ¿dónde quedó eso? En ninguna parte. Tener hoy razón en Venezuela, sustanciar algún expediente en Venezuela que dé cuenta de estas marramucias, estos elementos probatorios de que el gobierno venezolano, ciertas figuras del gobierno venezolano están vinculadas con el cartel de los soles o forman parte del cartel de los soles, hoy es un delito en Venezuela. Hoy eres tachado como terrorista por tener la verdad. Es decir, tener la razón en una sociedad, en un país dominado por sátrapas, es complicado. Y eso es lo que pasa en Venezuela. O sea, yo no me imagino a nadie, hay gente que no sé si de manera inocente o no sé si de forma encubierta para encubrirse como colaboracionista, dice, es que el mundo debió quedarse en Venezuela y llevar las actas al TSJ. Dios mío, querido, imagínate, ¿no? Y Sí, sí. yo le decía a alguien, bueno, pero ahí está el caso de, de Enrique Márquez. Bueno, él hizo lo que tenía que hacer, fue por los canales regulares, ¿no? Como si los canales regulares en Venezuela se cumpliesen, ¿no? Ahí está el caso de María Alejandra Díaz, también, que quedó inhabilitada para ejercer como abogada, ¿no? Precisamente por exigir eso. Estamos hablando de María Alejandra Díaz, que hasta 2019 se sentaba en la misma mesa de los Villas con Mario Silva. Sí, una persona adherente, militante, férrea del chavismo. Está el caso de Andrés Giuseppe, también que quedó inhabilitado políticamente, precisamente por exigir, ¿no?, que se cumplan las leyes desde las propias voces, ya no desde la izquierda, que veía como una cosa mucho más abarcante, ¿no?, sino desde el propio chavismo disidente. De que queda para un señor como Edmundo González, que puede demostrar cartesianamente que ganaron la elección, bueno, evidentemente lo iban a meter preso y evidentemente esas pruebas a los 2 segundos de que llegaran al TSJ la iban a romper, evidentemente, ¿no? De tal manera que tener razón en Venezuela es muy peligroso, es altamente conspirativo, es terrorismo, es terrorismo. Entonces, yo no le recomendaría a alguien que esté en Venezuela tener la razón y mostrarla, hablar con el arma de la razón, porque es complicado, es muy complicado. Y decir la verdad es un acto de sedición en Venezuela. Ve dónde estamos ubicados, ¿no? Es decir, y yo recuerdo una frase de Tertuliano que decía, lo creo porque es absurdo. Bueno, estamos viviendo el gobierno del absurdo. Ahora, hemos hecho una descripción que a mi juicio coincido totalmente, pero quisiera preguntarte a propósito de esto, eh, ¿qué hacer? Porque eh, los partidos políticos entienden que quedarse en su casa, no hacer política en este instante sería terrible, pero al parecer algunos partidos políticos entienden que la única forma de el ejercicio de la política en esta circunstancia que ustedes han descrito y que yo comparto en la totalidad es otra vez asistir a unas elecciones, negociar con el gobierno, tratar de copar espacios democráticos. ¿Qué reflexión haces sobre el quehacer, Johan? ¿Qué opinas Mira, tú sobre esa alternativa que están planteando algunos? sí, en principio, yo creo que hoy en Venezuela no puede asistirse a ningún proceso electoral llamado por organismos espurios, ¿no? Por organismos ilegítimos. Sí, el CNE. De hecho, todo el acto protocolar, ceremonial del 10 de enero, todos los que concurrieron a ese acto están abiertamente y de manera flagrante violando la Constitución. Eso es así. Entonces, todo lo que concurrieron, porque ahí estaban los poderes públicos, el TCJ, el CNE, la Fiscalía, en fin, ¿no? Todos esos que están ahí, concurrieron a un acto de investidura, entre comillas, de un presidente espurio, de un presidente usurpador, ¿no? Entonces, eso primero hay que señalarlo así. De tal manera que esa prédica que tienen algunos, yo te comentaba fuera del aire que el ex rector fue Mayor Toro y el doctor Leonardo Carvajal, dos personas
de la izquierda, dos personas con las que en algún momento tuve muchas coincidencias, sobre todo con el profesor Carvajal, ¿no? Y en algún momento académicamente nos cruzamos y compartimos espacios. Y yo lamentaba mucho esta posición, me parece que es ingenua y que por ingenua no deja de terminar de ser colaboracionista. No espero que sea así, ¿no? Que por ingenuidad, ¿no? Vamos a votar porque este gobierno se derrota en las urnas y porque sí vamos a sacar un movimiento. Y yo le hacía unas preguntas, dos, nada más. Dos preguntas nada más. ¿Cómo ir a votar? ¿Bajo qué marco institucional se va a votar si la elección más importante de un país presidencialista como el nuestro es la elección presidencial? Y esa le dieron una patada, ¿no? La voluntad popular expresada en el artículo 5 le dieron una patada. Entonces, ¿cómo concurrir a otros actos electorales llamados por el gobierno, Estado, partido, por esta triunidad, ¿no? Lo que llamo la triunidad perversa. De manera que, en primer lugar, no habría que concurrir a ninguna elección. Y por otro lado, ese, ese dicho, ¿no? Es que son abstencionistas. Y a ver, a mí me parece que abstencionismo fue en 2005, cuando Ramos Alup, y todavía teníamos un Estado de Derecho, aunque precarizado, pero había un Estado de Derecho, y Ramos Alup dijo, bueno, nos vamos a votar, y se le regaló la Asamblea Nacional en 2005. Pero ahora no es abstencionismo, es un derecho total y absoluto de los venezolanos no concurrir a un acto electoral que es una trampa y que además de trampa intenta lavarle un poquito la carita al gobierno y darle algún barnizado de legitimidad, que no la tiene. El chavismo perdió la legitimidad de origen, ¿no? El chavismo gubernamental, me refiero. De tal manera que a mí me parece, aquí hay dos formas de jugar. Una, que es la forma institucional, ¿no? Que es la pública, digámoslo así, y por debajo, de manera soterrada y de manera además absolutamente legítima, se mueven otras aguas, y muchas de las cuales son inconfesadas, por supuesto. No se mueven otras motivaciones, otras estrategias, ¿no? Porque tú no puedes a un gobierno como José Rafael decía, un gobierno gangsteril. Me parece que incluso es hasta elegante que sean gángster. Yo los veo como pranatos, son pranes, ¿no? Entonces, Sí, el pranato, ¿no? Tú no puedes aspirar a un gobierno que es pranático y la institucionalidad es pranática. Bueno, está bien, se juega por arriba, pero también se mueven cosas por debajo y no puedes mientras te disparan balas de agua gruesa, como diría Neruda, tú no puedes disparar con pétalos de rosa. Es decir, se mueven y por supuesto que muchas de esas cosas no podemos decirlas, es decir, eh, digamos que no son decentes, por así decirlo, ¿no? Pero por debajo se mueven otras aguas que son perfectamente válidas. Esto es diría Granchi, esto es una guerra de posiciones. Entonces, en la guerra de posiciones, no siempre se juega por arriba. Es decir, hay cosas, hay complot. Bolívar fue el primer gran conspirador en Venezuela, ¿no? así Recuerden es. Bolívar cuando se va con Luis López Méndez y Andrés Bello en 1810 a Londres, se van a conspirar. Entonces, Totalmente. esos procesos son legítimos porque además la propia Constitución en su artículo 333 te lo establece. Y el artículo 350 habla directamente de desconocimiento ante el poder despótico. Entonces, hay un marco institucional que te permite y te habilita aquí a deponer al poder usurpador. Y hay que deponerlo. Para lo cual se plantean estrategias institucionales, aunque por ese camino sabemos que es difícil porque toda la institución está cooptada por el chavismo, pero también se mueven otras cosas, otras aguas, repito, que son inconfesadas y lógicamente tienen que ser así porque tú no puedes presentar todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Las estrategias que se están moviendo son otras y se están moviendo muy bien. Fíjate que ayer hablábamos, Jonathan, sobre que no es fortuito que está la acusación en Chile, agarran al turco de alias el turco allá en Estados Unidos, del Tren de Aragua. Pareciera que hay una alineación de actividades, ¿no? Están como alineadas esas actividades y me parece que están tratando de sustanciar cosas para acometer acciones mucho más contundentes a través de la Corte Penal Internacional. Es decir, y van a mostrar las pruebas.
Sí, van a mostrar las pruebas. Sí, el gobierno chileno, que es bastante serio, digamos, más que el gobierno, digamos, la estructura republicana chilena, en términos generales, es bastante más seria, y para hacer esas pruebas, para hacer esas denuncias, tienen que tener algunos elementos de convicción. Si no van a decir esto, no es Mario Silva, ¿no? O no es, imagínate, William Saab, ¿no? Que dice Pepe Mujica, narcotraficante, el otro. Imagínate tú dónde está. Con el mazo dando. Dame yo, yo, yo quisiera decir lo siguiente. Estamos a 2 días del pasado del 23 de enero, 67 años, ¿no? Y la pregunta, cuando analizamos como venezolanos, yo sé que nos duele a América Latina hacer este tipo de análisis, el que voy a hacer, pero lo hago desde el realismo político. Cuando analizamos el 23 de enero, siempre analizamos los factores internos, los militares que se separaron de Pérez Jiménez, lo importante de Wolfgang Larrazábal, cosa que es verdad. Pero la pregunta, ¿qué hizo Estados Unidos? Bueno, voy a responderlo. En 1955, la revista Time coloca a Pérez Jiménez como el hombre del año. Es decir, Estados Unidos estaba totalmente consustanciado con Pérez Jiménez. En 1956 se da la reunión en Panamá, entre el 22, entre el 20 y el 23 de julio, de los países latinoamericanos de la OEA, pues, y era muy importante para Eisenhower hacer esa reunión porque estaba en el comienzo de la Guerra Fría. Era el momento en el año 56 donde el bolívar, por vez primera, no es que estaba a la par del dólar, estaba por encima del dólar. Así Y es. Pérez Jiménez en esa reunión hace una intervención haciendo una proposición a los países latinoamericanos donde él propone un fondo, una creación de un fondo económico, y dice que Venezuela va a aportar a ese fondo, que sería una especie de Banco Mundial, pero latinoamericano, de 33 millones de dólares, e invita a Brasil a sumarse. Efectivamente, la propuesta de Pérez Jiménez era una propuesta muy interesante y además pertinente para América Latina, porque independientemente de democracia o dictadura, aquí estábamos hablando de una condición económica que le permitiría a América Latina empezar a agruparse frente a Estados Unidos. Evidentemente, la postura de Pérez Jiménez hizo que de forma inmediata Estados Unidos empezara a separarse del gobierno de Pérez Jiménez. Y no es casual que Rómulo Betancourt, que venía trabajando, y Acción Democrática venía trabajando con el Partido Comunista para tumbar la dictadura de Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt, recuerden ustedes, después del 58, la gran crítica es, bueno, ¿y por qué no están el Partido Comunista? ¿Por qué no firmó el pacto de Punto Fijo? No lo entendió el Partido Comunista y los propios ADECO, la Juventud de Acción Democrática. ¿Cuál es la crítica que le hace a Rómulo? La crítica que le hace a Rómulo es: Rómulo está aliado con los Estados Unidos, traicionando lo que veníamos pensando en el proceso para tumbar a Pérez Jiménez. Es decir, está traicionando nuestros ideales. Y se levanta el movimiento Izquierda Revolucionaria, que es más fuerte incluso en términos armados que el Partido Comunista, que no entendió ni el MIR ni el Partido Comunista. Estados Unidos, que es una potencia, aquí no se trata de derecha izquierda, hermano, sino entender quién tiene el poder. Estados Unidos simple y llanamente dijo, bueno, saquemos a Pérez Jiménez, pero mantengamos una línea, compañero, y me separas al Partido Comunista de este cuento.
Es terrible, pero así funcionan las potencias. Exactamente, ese calco de jugada estadounidense la hizo con Pinochet en 1986 y que termine en el referendo del 88. ¿Qué le estoy diciendo a los compañeros de los distintos partidos? Que si no jugamos y no juegan aliados con el que tiene el poder para poder enfrentar a Maduro, van a terminar posterior como el Partido Comunista y el MIR sin entender absolutamente nada, porque aquí no se trata de derecha e izquierda, sino se trata de intereses. Y tenemos más bien, porque tampoco podemos pensar que necesariamente Trump por esta jugada va a siempre jugar con nosotros. Al revés, tenemos que aliarnos con los distintos países de América Latina para seguir presionando a Estados Unidos para que seamos parte del interés. Lo está mostrando, pero tenemos que seguir en eso. Si los compañeros de los distintos partidos piensan que, y les pregunto, y hay que preguntárselos claramente, esa estrategia, ¿qué significa? ¿Creen ustedes que su poder civil, porque es un poder civil, puede derrumbar a este pranato, a este? No, no tienen poder porque no tienen el poder de las armas. No puede tampoco la persuasión ni que sea super Habermas, de coacción sin coacción con el mejor argumento, no, porque ya te robó las elecciones. Pero además, la evidencia más práctica la ha dado Joan. Enrique Márquez está llamando a la Constitución, funcionó a mi juicio extraordinariamente bien y está allí preso por conspirador. Entonces, el problema de los partidos políticos es primero decirle que el voto es una forma de lucha y las formas de lucha hay que evaluarla en el contexto. No toda forma de lucha es válida, depende del contexto. Y en este contexto, bueno, si quieren hacer política, yo creo que hay que hacer política ahorita, pero sean creativos. El voto no es la única forma. ¿Por qué esa forma de lucha es verdaderamente errada? Porque al momento de actuar legitimas perfectamente al régimen. Y al legitimar el régimen, lo que te está diciendo los que participen es que están apostando dentro de 6 años. Es decir, 6 años más de miseria para nuestro pueblo, 6 años más de migración masiva. Más bien están apostando a la esclavitud de nuestro pueblo. Esa es mi opinión. Sí, Estoy totalmente de acuerdo contigo también. No sé qué dice Johan, sí, pero fíjate, a propósito de, había gente que planteaba que Trump y que había elementos lobistas de compañías como Chevron, ¿no?, hablando con Trump para que renovara las licencias. Mira, yo no veo en Venezuela, y hablando geopolíticamente, yo no veo la posibilidad de que exista una cohabitación entre Estados Unidos, China y Rusia en función a Venezuela. Yo no veo esa cohabitación. Si vamos a hablar de geopolítica ya de manera más en serio y objetiva, dejando de lado las pasiones y los chauvinismos, a Trump le convendría más salir de estos dos factores. Uno, por profundamente antioccidental, que es Rusia. Rusia es un país profundamente antioccidental, China, sin embargo, no. Recuerda que China medra, crece a partir de Xiaoping, ¿no? Crece y juega en las armas melladas del capitalismo. Cuidado con eso, cuidadito con eso. Por eso lo digo mal en el 19. Esas armas melladas yo no sé dónde están. Yo no sé dónde están esas armas melladas, porque China jugó sabroso y apostó sabroso en ese mercado, ¿no? Y ahí está China. Y China es lo que es, porque bueno, puedes tener el rótulo que diga rodilla en tierra con mar, Partido Comunista, el comunismo y todo lo que tú quieras y la lucha de clases, pero en la práctica es casi que un esclavismo del siglo XXI, porque eso es producir, 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 trabajar, trabajar, trabajar. Ya está. y Dejémonos de tonterías. Sí, eso de Mao y la revolución cultural, eso dejó más de 60 millones de muertos, chicos. Entonces, cuidado con eso.
¿no? Porque también dentro de los BRICS hay problemitas. ¿Por qué? Pues, bueno, China e India tienen un problemón en puerta tremendo, tremendo, por la frontera, ¿no? Tremendo. De tal manera que a mí me parece que eso que dicen algunos, no, porque hay un lobby norteamericano a través de Chevron con Trump y, compañero, las señales que hasta ahora ha enviado el gobierno de Donald Trump al colocar a un anticastrista, pero profundo y confeso, como Marco Rubio, pero además lo que dijo Marco Rubio no se vino con migajas, digo, es un narcorrégimen. Bueno, compañeros, si eso no es elevar el tono, y que además en la primera, digamos, presentación formal ante la OEA, del embajador de Estados Unidos en la OEA, replica exactamente las palabras de Marco Rubio. De hecho, el tipo lo citó. Aquí el problema es que lo citó. De manera que esa tesis según la cual Estados Unidos va a querer compartir, ¿no? El territorio y las riquezas venezolanas con Rusia y con Estados Unidos, mira, no lo veo. Pero con Rusia y con China no lo veo. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco es que hay mucho por compartir, ¿no? Lamentablemente, esa tetica ya no mana tanta leche. PDVSA está produciendo hoy casi 1 millón de barriles de petróleo, gracias, como dice José Guerra, gracias a Sanchebrón. Es decir, se aumentó la producción hacia 2022, ahora, al cierre de 2024, según cifras de OPEP, está en 980.000 barriles de petróleo día, ¿no? Pero eso es gracias a Sanchebrón, porque previo a eso, en 2021 eran 490.000 barriles de petróleo día. Se aumentó casi 600.000 barriles de petróleo día gracias al único que paga chinchín. Estados Unidos tampoco es tan tonto. Estoy pagando chinchín, ¿no? China desde 2013, desde que se robaron el fondo chino, desde 2013 para acá no le da un peso a Venezuela, China. Y Rusia tiene su propio y terrible problema ya en su territorio con la invasión a Ucrania. Pero además, digo más, a China, a Rusia, pero le quitaron Siria, que era un objetivo geopolítico mucho más privilegiado porque tenía salida al mar por ahí, tenía 2 bases militares, una base aérea y una base marítima en China, perdón, en Siria. Y no hizo absolutamente nada porque Rusia es un león que ruge muchísimo, que tiene mucho altavoz, pero cuando vemos la cosa realmente, mira, es más bulla que la cabulla, ¿no? Decía Ildemaro Torres que el presupuesto de toda Rusia es el presupuesto de Nueva York. Imagínate tú, ¿no? Que es una ciudad de Estados Unidos. De tal manera que lo que hay es un poder simbólico muy fuerte, ¿no? Ese poder sí lo tiene China, pero a China le conviene seguir con Occidente. Fíjate que China recientemente te abrió el puerto de aguas profundas más importante de América Latina, ¿dónde? Con un gobierno de derecha de Dina Boluarte en Perú. ¿Tú crees que China está privilegiando estos cálculos ideológicos? No, 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 China es pragmática. China no te ha invadido Taiwán y tiene todas las excusas para invadirte Taiwán. Pues, tiene todas las excusas para invadir Taiwán y no lo va a hacer. De tal manera que si Donald Trump ve que Maduro está en un precipicio y lo que le falta es un empujoncito, lo va a hacer sin miramientos. Pero además las señales indican que eso va a ser así. Recuerdo también que esta no es la primera vez que se burla de la voluntad popular. En 2007 a Chávez se le dijo que no a su reforma. Se le dijo que no, no Chávez, no es reforma. ¿Y qué hizo Chávez? Hacia 2008, en diciembre de 2008, saca lo de la enmienda. Y esa enmienda se da en 2009. ¿Y cuál fue la gran trampa? El 230 constitucional te lo cambiaron. El 230 constitucional te lo cambiaron, que decía, el presidente podrá ser reelecto por un periodo más. No, el presidente podrá ser reelecto de manera continua. Cuando tú dejas eso abierto, yo puedo reelegirme las veces que sea. Teniendo todo el poder del Estado, del gobierno y a las Fuerzas Armadas, por supuesto que difícilmente tú vas a soltar la teta, porque lo otro que hay que decir es la caracterización del chavismo. El chavismo no es un movimiento político, el chavismo no es un movimiento político cualquiera, es un movimiento político gubernamental. Tú sacas el chavismo del gobierno, es menos que polvo cósmico, porque yo no veo a Diosdado Cabello, ni a Nicolás Maduro, ni a Silvia Flores poniendo sus miles de millones de dólares para sostener una campaña interna y externa de pagarle a Monedero, de pagarle a Rabonet, de pagarle al lote del otro. Se implica mucho billete, poniendo de su propia plata, la que se robaron de los venezolanos, para mantener un sistema de propaganda, porque esa es la otra, el sistema de propaganda inmenso, multiforme que tiene el chavismo, para mantenerse a flote.
no lo ven. Pero además, el chavismo, aún teniendo ese sistema de propaganda bien aceitado, teniendo las arcas del Estado, utilizándolo como se le da la gana, un tipo feudal, este es una hacienda, hay un montón de billetes, saca ahí, haz lo que tú quieras. Lamentablemente para el chavismo no tiene los votos, no tiene los números. El chavismo no gana en Carapita, no gana en Antiman, no gana no gana en Cumaná, no gana en Anzoátegui, no gana en ninguna parte. De tal manera que la única forma de sostenerse es a través de las armas. Y ese poder despótico, a través de las armas, ¿no? Cuando tú has perdido todo contacto con el pueblo, no se sostiene, no se puede sostener, porque no es un poder legítimo en modo alguno, es un poder espurio y es un poder que solamente se sostiene a través del fusil. Lamentablemente para el chavismo, a mí me parece que ya llegó a su hora menguada y que tiene los días contados. En 2015 también, por cierto, hubo un arrebato a la voluntad popular cuando se inhabilitó a la Asamblea Nacional, así de simple, y crearon esta figura del desacato. Es una cosa terrible. Entonces, esto no es nuevo. Entonces, que me venga gente a decir, a intentar lavar la cara, como el caso del profesor Leonardo y el caso del profesor Mayor Toro, de decir, no, hay que votar porque ahora sí es la institucionalidad y no podemos llamar a la abstención. Abstención sería si en Venezuela hubiese un marco republicano. Y yo digo, no vamos a votar. Bueno, ahí yo digo, ya va, esto es abstención. Pero hoy en Venezuela el marco republicano se quebró, pero se viene quebrando en 2007, en 2015 y en 2024. Ahí están 3 campanadas concretas. Por cierto, Jonathan, cuando tú haces el repaso histórico, ¿no? Del 53, después del 57, el 56, en el 57 se da el Pacto de Nueva York, ¿te acuerdas? El Pacto de Nueva York entre Caldera, Rómulo y Jovito, ¿no? Que se reúnen allí Leoni, ¿no? 2 ADECO, un copellano y el de URD. Se juntan en Nueva York y arman todo el tinglado. Recuerda que el pacto fue en diciembre del 57 y el 23 de enero le dan el golpe a Pérez Jiménez. Es decir, Estados Unidos funciona en base a intereses y para mí, no voy a decir algo que puede sonar, digamos, incómodo, pero es la realidad. ¿Cuál es nuestro hegemón natural, por así decirlo? Eso hay que decirlo también. Nuestro hegemón natural, eso lo dice en un libro Fermín Pérez Toro, ¿no? Él lo dice, es decir, el hegemón natural de Venezuela es Estados Unidos. Ese es nuestro satélite hegemónico natural. Esto le incomoda a la izquierda, desiderativa, a ensoñadora, ¿no? Pero ese es nuestro hegemón natural. ¿Cuál fue la gran afrenta del chavismo de Chávez y de Maduro? Querer instalar otro eje hegemónico, traerlo a la puerta de la casa, invitarlo, bueno, y eso iba a traer consecuencias. Fíjate que ningún gobierno de izquierda, Correa pasó, no hubo ningún tipo de sanciones. Lula tampoco, los Kirchner tampoco, Mujica y Tabaré tampoco. ¿Cuál fue el gobierno sancionado? Bueno, la dictadura de Ortega y Maduro. ¿Por qué? Porque realmente y de manera efectiva y objetiva, en la caracterización son gobiernos que irrespeta de manera flagrante los preceptos democráticos y republicanos más elementales, porque gobiernos de izquierda han existido por mucho. Bueno, ahí está Xiomara Castro en Honduras y no pasó nada. No pasa nada ni va a pasar nada porque siguen manteniéndose en un marco constitucional, a pesar de ser gobiernos de izquierda y que los intereses que tienen no son los mismos intereses que están coalineados con Estados Unidos. Pero tranquilo, el problema del chavismo es que cruzó una raya desde hace tiempo, cruzó una línea y bueno, las sanciones. Y esa línea, mira, fíjate que cuando se da esa ruptura, bueno, en 2017, cuando el 1 de mayo de 2017, Maduro dice, convoco a una Asamblea Nacional Constituyente. Compañero, usted no puede convocar nada. El 347 te dice que quien convoca es el pueblo, que es el soberano, que es el quillón, como dirían los griegos. El quillón es el que convoca. Y eso lo dice el artículo 5 y el 347. Y él convoca a una Asamblea Nacional Constituyente que, como añadidura, no hace el único trabajo para el cual se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, redactar una constitución y someterla a un plebiscito para ver si se aprueba o no. No, esta constituyente de 2017 al 2020 no redactó un solo artículo, pero sí le lavó la cara al chavismo y le acomodó ciertos espacios como la fiscalía, quitó un gobernador a Guanipa, en fin.
Estamos viviendo una charada, compañeros. Es decir, no es de ahora. Bueno, a partir de 2017, Estados Unidos, de manera legítima, dice, mira, este ya pasó todas las líneas, ya cruzó todas las líneas rojas, y bueno, y ahí están las sanciones. O vamos a pensar que Estados Unidos no juega. Ah, China sí puede jugar, Rusia sí puede jugar, Irán sí puede jugar, Estados Unidos no va a jugar. Por favor, o es ingenuo, o es, como yo digo, colaboracionista, ¿no? Pensar que Estados Unidos, qué malo, juega, es un actor, es un actor. Voy a hacer mi última intervención y le Permíteme un dejo. momentico para, Ah, permíteme un yo para segundito. cerrar. Bueno, espérate porque creo que esto puede ser interesante. El asunto aquí, digamos, después del análisis que ha hecho Johan, que me parece, con el cual estoy absolutamente de acuerdo, estoy perfectamente de acuerdo con toda la línea argumentativa que ha desarrollado. El problema fundamental es de tiempo. Es de tiempo. Es decir, porque por una parte tenemos a un país sufriendo. Es decir, este es un país que está, el nuestro, verdaderamente afectado. O sea, la gente se está muriendo de hambre. Eh, no solamente que, digamos, la clase política está perseguida, está haciendo, digamos, yo por ejemplo esta mañana hablaba con un diputado amigo de la Asamblea Nacional, democrática, por cierto, y me decía, mira, no podemos hablar, no podemos decir nada, estoy escondido, porque en cualquier momento me meten preso. Eh, entonces, no solamente se trata de un asunto, digamos, de represión política, que además piensen que tenemos más de 2.000 presos en las cárceles y utilizando, por otra parte, la puerta esta redonda, ¿no? Entran unos y salen otros. Eh, Sino que las condiciones materiales de existencia, como diría Marx, de la sociedad venezolana en este momento son verdaderamente terribles. Y las consecuencias espirituales, incluso morales, intelectuales, etcétera, son devastadoras. Es decir, ese es un pueblo que, que está sometido verdaderamente a un infierno. Y yo creo que habría que acelerar las cosas, ¿no? Habría que acelerar las cosas y creo que, como decía al principio de su intervención, Joan, se están, digamos, alineando las distintas, eh, digamos, constelaciones necesarias para que pueda producirse la definitiva caída. Pero en ese interín, mano, en ese interín, la gente está padeciendo. Y bueno, yo no sé cuándo va a terminar esto, ¿no? Yo sí estoy seguro también, yo comparto con Johan y creo que con Jonathan también, que esto no tiene, digamos, fundamento para sostenerse. El problema es del cuándo. Y yo voy a seguirte la argumentación tuya, que el cuándo es importante que los partidos políticos se unan y así como decían en la vieja izquierda, es el momento de profundizar las contradicciones, es el momento de la unidad y profundizar las contradicciones al interior de Venezuela y jugar en el exterior. Hay que jugar, es decir, que el que nos esté escuchando, yo quisiera aclararle, el que nos esté escuchando, o por lo menos de mi parte, y estoy seguro que los amigos, colegas, igual. Aquí no se trata de que nosotros seamos unos serviles de Estados Unidos, sino simplemente un cálculo de fuerza. ¿Tenemos fuerza los civiles para enfrentar a un pranato? No. Pero piensen ustedes, al que me esté escuchando, este ejemplito. Pablo Escobar, Pablo Escobar se enfrentó al Estado colombiano. Tenía tanta fuerza que el gobierno colombiano no solo tuvo que unirse con Estados Unidos, sino también con una fuerza similar. Piensen ustedes lo que estamos hablando cuando, es decir, que
efectivamente el que esté planteando, mira, yo voy por esta vía, la pregunta es, ¿qué fuerza tienes? ¿Qué fuerza tiene? Y cuando estén criticando que si, ajá, ¿qué harías tú en este caso? ¿Qué fuerza tienes distinta? Y el que venga con el cuento del pueblo, le digo, al pueblo lo han masacrado y el pueblo no puede tumbar gobierno porque no tiene la fuerza militar, la fuerza y tampoco supone esto que yo esté avalando una intervención. No, señor, hay miles de mecanismos. Nada más una negociación internacional entre China, Rusia y Estados Unidos, se le acabó el piso a Maduro, listo, en 3 conversaciones. Ahora, para que se den esas conversaciones hay que profundizar las contradicciones en nuestro país, profundizarlas, o sea, tener conciencia que no tenemos regla de juego en Venezuela, no hay regla de juego. ¿Cómo vas a jugar si el sujeto que dirige el juego te cambia las reglas según su interés cada segundo? Bueno, Sí, yo creo, como decía en el artículo, eh, como decía en el Rafael, artículo, yo, yo te voy a invitar a que comentes tu artículo y cierres el programa y no, demos la despedida, Johan. no, solamente iba a decir, como dije yo en el artículo del jueves, malandro no es gente. No, yo estoy muy agradecido con Johan y por supuesto con Jonathan por este programa que ha sido muy esclarecedor y que creo que esto nos obliga necesariamente a invitar a Johan nuevamente. Así es. Muchísimas gracias, Johan, para despedirte. Sí, fíjate, 2 palabritas nomás. Sí, no militemos la desesperanza aprendida, el pesimismo aprendido. Veo a muchos colegas intelectuales, también lo hemos hablado en off, Jonathan y yo, gente, no, ya se perdió todo, la salida es Maiquetía. A mí me parece que hoy hay condiciones absolutamente Así objetivas y es. subjetivas, por supuesto, ¿no? Para entender que estamos en una situación distinta. Esto no es un Guaidó 2.0. Si aquí se ganó una elección y contrafácticamente el gobierno no sabe cómo decir que no, ganamos nosotros. ¿Entienden? Si no puede abroquelarse, no tiene la forma ni la manera para abroquelarse. De tal manera que aquí se perdió, el chavismo perdió una elección y la perdió a calle. La proporción es 7-3. 7-3. Estamos hablando de 4.100.000 votos. Sí, eso no son conchas de ajo. En unas condiciones electorales absolutamente opresivas. Ya va. Entonces, no digamos, porque es una trampita discursiva, retórica, muy chimba, de muy bajo calado. No, es que este es Guaidó 2.0. Esto no es Guaidó 2.0. Esto no tiene nada que ver con aquello, tiene otra cosa. Ojo, también es un marco de estrategia, también hay que decirlo, para no tirar el carro de carroña al otro, ¿no? También es un marco de estrategia. Pero hoy, de manera legítima, legal y republicana, se le ganó a la luz pública un proceso electoral al chavismo, que es donde más le duele. 57.000 elecciones y todas las hemos ganado. Bueno, pero ahora te ganamos una, ¿no? Y te desalojamos de donde quieres. Y como que el concepto de usurpación es ese, si alguien que ocupa un espacio, un lugar, indebidamente, rompiendo todos los marcos legales, bueno, eso es lo que está haciendo Maduro. Se le ganó donde más le duele, en la elección. Gracias por la invitación y estamos a la orden, siempre. Muchísimas gracias. Recuerden darle a la campanita, suscribirse, compartir. Hasta la próxima. Un abrazo.